Cordiales saludos desde Santa Cruz, Bolivia, a todos nuestros amados hermanos ahí en Dallas, en la iglesia, casa de oración. Tengan muy buenas noches, hermanos. Bendiciones, hermanos. Qué lindo estar juntos otra vez a través de este video y poder compartir con ustedes nuestra temática. Pero antes de ir con nuestro tema número 6, permítanos orar, acompáñenos a orar y que la presencia del Señor pueda usar este tiempo que estamos en comunicación por este medio y hablar a nuestros corazones. Nuestro Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por nuestros hermanos, nuestras hermanas ahí en casa de oración. Gracias por reunirles esta noche y gracias por poder, Señor, abrir tu palabra. Ponemos también nuestros corazones, nuestras vidas, para que tu Espíritu Santo ministre, Señor, a cada persona y sobre todo puedas abrir nuestros ojos a tu verdad, Señor, a tu gran amor y a tu sobreabundante misericordia y gracia con que nos acompaña cada día. En nombre de Jesús. Amén. Seguimos con nuestro tema número 6 en la serie especiales para el Grupo Vida. ¿Y cuál es el tema de esta mañana o de esta noche? Estamos grabando de mañana, así que para nosotros de mañana y para ustedes de la noche. Nuestro tema para hoy, la sobreabundante gracia de Dios. Y nuestro texto para memorizar lo encontramos en Romanos 5, 20 al 21 y dice así: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5, 20 al 21. Le animamos a tener siempre con usted un lapicero, un lápiz, porque en el desarrollo de la lección hay palabras que usted va a tener que llenar en los espacios vacíos del material que ya debe tener en su mano. La lección para los grupos vida durante esta semana. Así es. A pesar del pecado, toda la maldad humana que abunda, este universo sigue existiendo. ¿Pero por qué? Por la gracia y misericordia de Dios que lo sustenta. En realidad somos bendecidos porque Él no solo nos creó, sino que sigue sustentando su creación. Así es, todo lo bueno que podemos tener y que podemos llegar a ser es por la gracia de Dios. Dios nos da lo que no merecemos y eso es el perdón de nuestros pecados, la salvación. Es la gracia de Dios, es el favor inmerecido que recibimos de parte de Él. Pero su misericordia no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos? Merecemos y merecíamos el castigo, la condenación eterna. Y por la misericordia de Dios somos llamados sus hijos, somos llamados salvados. La gracia de Dios es una sola y es sobrenatural. Para nosotros, todo el tiempo de nuestra vida en este mundo. ¿Cómo? Y veremos por lo menos 3 formas de esa gracia de Dios manifestada. Entonces, vamos a estudiar, y los 3 puntos de la lección hoy hacen énfasis en cómo esta sobreabundante gracia de Dios se manifiesta a nosotros y para nosotros. En primer lugar, la gracia de Dios es por nosotros. La gracia de Dios es por nosotros, pues aún antes de que rindamos nuestra vida a Cristo, Dios por su gracia nos busca, nos convence y nos atrae hacia Él para llevarnos a la salvación. Entonces, en ese 1.1, fíjese que hay 2 palabras que usted tiene que rellenar. Dios por. La primera palabra en el espacio es por su gracia nos busca. Y la última palabra es
que Dios nos quiere llevar a la salvación. Salvación. Ahora, Dios nos busca es la palabra en el siguiente renglón, porque Jesucristo dice que vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Lucas 19:10. La siguiente palabra es que Dios nos convence. Convence, escriba ahí, convence. Porque el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Eso lo encontramos en Juan 16:8. El Espíritu Santo convence de pecado. Básicamente, esa es la función inicial del Espíritu en la vida de una persona. Traer convicción o convencimiento de que estamos en error, estamos lejos de Dios, estamos separados, estamos en pecado. Así es, pero Dios nos atrae hacia Él y la palabra ahí es atrae. Nos atrae. Utilizando diferentes circunstancias que vivimos y nos hacen sentir la necesidad de ayuda. Porque y el espacio ahí, cuerdas humanas con cuerdas de amor, es el otro espacio para llenar. Dos palabras entonces ahí, cuerdas y amor. Y ya hemos explicado muchas veces que este asunto de las cuerdas de Dios son las circunstancias que Él aprovecha cuando estamos más sensibles o más necesitados para a través de su gracia y de su espíritu traernos un convencimiento de que necesitamos una ayuda sobrenatural, necesitamos una ayuda superior, no podemos valernos por nosotros mismos. Esas son las cuerdas o las circunstancias que Dios usa. La gracia de Dios 1.2, ¿no? Por nosotros, el espacio a llenar. Es conocida teológicamente como la gracia y la otra palabra rellenar. Preveniente. Es esa gracia por la que los niños inocentes no son condenados y los pecadores son conducidos al arrepentimiento para salvación en Cristo. Pues su benignidad nos guía, palabra para rellenar, al arrepentimiento. Romanos 2:4 dice, ¿no? Que no debemos ignorar que su bondad, su benignidad nos guía, es la que nos guía al arrepentimiento. 1.3, la gracia de Dios es por nosotros y según Efesios 2:8, por gracia somos, ¿qué cosa? Salvos. Ponga la palabra salvo ahí, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es don de Dios, dice, no por obras humanas, para que nadie se jacte, para que nadie se gloríe. Así es por las obras no de los seres humanos, sino por la gracia de nuestro Dios. 1.4. Esta gracia y la palabra llenar persiguió y salvó al perseguidor e injuriador, Saulo de Tarso, quien en 1 Timoteo 1:13 y 14 testifica diciendo, habiendo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, fui recibido a misericordia. Y la gracia, fíjese ahí, la gracia de nuestro Señor fue más abundante en Cristo Jesús. Ese es el testimonio de alguien que experimentó esta gracia de Dios a favor de él, por él. Vamos entonces con nuestro segundo punto en la lección. La segunda manifestación de la gracia de Dios es que la gracia de Dios no solo es por nosotros, sino es con nosotros. Mire este énfasis, ¿no? Dios no solo nos da salvación por su gracia, sino que también con su gracia, rellene ahí, con su gracia nos auxilia, nos acompaña y nos guarda para que vivamos ¿cómo? En santificación o en santidad. Ponga la palabra ahí, santificación. 2.2. La gracia de Dios que es con nosotros nos auxilia. La palabra rellenar. Nos auxilia. Y nos asiste en nuestras debilidades,
y necesidades humanas. Ujú. Muchas veces cuando estamos en debilidades, insultos, necesidades y angustia, Dios nos dice como a Pablo, bástate Mi gracia, la palabra ahí es mi gracia. Bástate mi gracia. porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto lo encontramos en 2 Corintios 12, 9 al 10. La gracia de Dios, 2.3, la gracia de Dios entonces es con nosotros. Está de nuestro lado, está a nuestro favor. La gracia de Dios es con usted, está de parte de usted, está a favor de usted y le acompaña, es la palabra ahí. Nos acompaña y nos da la victoria espiritual en toda situación que tenemos que enfrentar. Como leemos Romanos 8, 31 al 37, ¿verdad? Usted puede leer este pasaje, pueden estudiarlo mejor, leerlo en el grupo Vida, ¿verdad? Donde nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que perseguirá? ¿Verdad? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y termina diciendo en el 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este es Cristo Jesús, que está no solo entonces con nosotros, está por nosotros, a favor de nosotros. Y somos bendecidos al tener esta gracia de Dios que nos da la fortaleza para ir adelante. El 2.4, aún cuando el pecado sobreabunda en nuestro alrededor, Dios y su gracia con nosotros es suficiente para guardarnos del mal. Guardarnos del mal. Como leemos en Romanos 6, 1 y 2. Si usted tiene su Biblia ahí, busque ese versículo y verá ahí la pregunta retórica que hay en Romanos 6, 1 y 2. Cuando dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice, de ninguna manera. ¿Cómo vamos a perseverar en pecado si más bien hemos sido por la gracia de Dios rescatados del pecado, ¿no? Así es. Entonces, 2.5, la gracia de Dios es preveniente por nosotros para llevarnos a la salvación, pero también la gracia de Dios es suficiente. Es con nosotros para que demos frutos de santificación. Si buscan su Biblia, Romanos 6, 22, ¿qué dice? Romanos 6, 22. Usted va a notar ahí que dice que tenemos por nuestro fruto, habiendo sido libertados del pecado, tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, el propósito por el cual Dios nos ha alcanzado con su gracia, nos asiste y nos sustenta con su gracia cada día, para que nuestra vida dé fruto de santificación y al final obtengamos la vida eterna cuando vamos a su presencia. Así es. 2.6. Dios con su gracia suficiente. Ponga la palabra suficiente. Es poderoso. ¿Para qué? Para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Aleluya, me gusta esa palabra y por eso la hemos subrayado al final. Dios quiere al final de todo, cuando todo haya terminado en este mundo, cuando nuestra vida vaya a su presencia, presentarnos delante de su gloria con gozo, con gran alegría. Y usted y yo estamos llamados a vivir de tal manera que nuestra vida pueda alegrar el corazón de Dios en el presente, pero también cuando vayamos a su gloria va a ser el mayor gozo de recibirnos en su gloria. Judas 1:24. No olvidemos, Él quiere guardarnos sin caída
presentarnos sin mancha. ¿Por qué? Porque Él es poderoso y su gracia es suficiente para que nosotros podamos seguir adelante en victoria La espiritual. gracia de Dios es sobreabundante. Aleluya. Y veamos entonces la tercera manifestación de esa gracia de Dios sobreabundante. En tercer lugar, la gracia de Dios sobreabundante no solo es por nosotros, es con nosotros, sino que es a pesar de nosotros. A pesar de nosotros. 3.1. La gracia de Dios es por nosotros, es con nosotros, pero esa misma gracia es y actúa a pesar de nosotros. Entonces esos tres énfasis ahí para llenar. La primera palabra por, la segunda con y la tercera a pesar de. 3.2. Eso quiere decir que a pesar de nuestra humanidad, la gracia de Dios nos persigue. La gracia de Dios nos llama al servicio. La gracia de Dios nos transforma y la gracia de Dios nos capacita para cumplir sus propósitos santos. Qué impresionante saber eso. Recordemos que la vida de la iglesia de Cristo es una vida espiritual. Entonces, todo deriva y se origina en la gracia de nuestro Dios. 3.3. Esta gracia de Dios persiguió, transformó y puso en el ministerio al perseguidor Saulo de Tarso, como ya lo hemos visto. Por eso él, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en 1 Timoteo 1, 12 y 13, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús mi Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dice, habiendo sido yo antes perseguidor, injuriador, etcétera, fui recibido a misericordia. Y la gracia del Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Entonces ahí hay algunas palabras para rellenar. Y la gracia del Señor fue más abundante. Ahí está la gracia abundante de Dios, a pesar de lo que era Pablo, a pesar de haber sido perseguidor de la iglesia, de los cristianos, injuriador, blasfemo y hasta haber participado en el asesinato de Esteban y los primeros mártires de la iglesia, ¿no? 3.4. Esta gracia de Dios no solo es suficiente para guardarnos, sino que a pesar de. Es la palabra rellenar. A pesar de. Nosotros es una gracia persistente. Qué gracia del Señor, ¿no? Es una gracia que persiste mientras vivimos en este periodo de gracia y mientras tengamos vida. Esa gracia está persistiendo para que seamos salvos, para que vivamos en santidad y para que le sirvamos. Para que a pesar de nuestras fuerzas limitadas como seres humanos, trabajemos como hijos de Dios para la gloria, para los propósitos de Dios, como leemos en 1 Corintios 15, 9 y 10. Note el énfasis en estos versículos. Ustedes los pueden mirar con detenimiento en los grupos vida, donde dice Pablo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Porque él dice que no fue en vano la gracia de Dios con él. Porque no solo le salvó, no solo le transformó, sino que dice que esa gracia le ayudó a trabajar mucho más que los otros apóstoles. Fíjense el concepto que él tenía. Él pensaba que esa gracia le capacitaba, dándole fuerza, ¿verdad? No solo para trabajar con sus manos. Pablo trabajó haciendo carpas para su sustento. Pablo trabajó de manera material y física, pero fue el apóstol que más trabajó plantando iglesias, haciendo el ministerio, formando líderes, haciendo discípulos. ¿Por qué? Por la gracia de Dios que estaba con él. Y esa gracia está con usted también. Esa gracia es la que le da fuerza. Esa gracia es la que nos capacita. Esa gracia es la que, a pesar de nuestras ocupaciones y nuestro cansancio humano, nos pone
el poder, el deseo y la fuerza necesaria para seguir haciendo la obra. Así es. Qué bendición es poder gozar con esa gracia persistente de nuestro Dios, porque la fortaleza del Hijo de Dios, es decir, de los creyentes, está basada en esa fortaleza que Dios nos da. Esta gracia, 3.5, persistente, palabra a llenar, de Dios, a pesar de, está ilustrada en la vida e historia del ex mentiroso, el ex engañador y ex autosuficiente, Jacob. ¿Por qué ex? Porque todo eso en un tiempo fue Jacob. Y en algún tiempo nosotros también hemos actuado de esa manera, ¿no? Y si el Señor con su gracia llegó a nosotros, nos ha transformado. Y ya no somos mentirosos, somos ex mentirosos. Ya no somos engañadores, somos ex engañadores. Y ya no somos autosuficientes, sino que en un tiempo dependíamos de nuestra fuerza y nuestro orgullo nos gobernaba como a Jacob. Pero Jacob tuvo que ser, ¿qué cosa? Quebrantado. Quebrantado. Ponga la palabra ahí, quebrantado. Seguimos. Y por esa razón, al experimentar el quebrantamiento de parte de Dios, él fue transformado para llegar a cumplir los propósitos que Dios tenía para su vida, para su familia, pero no solo para su familia biológica, sino para la familia, el pueblo de Dios, la historia del pueblo de Dios y por ende más adelante para involucrarnos a nosotros, que somos parte de ese pueblo extendido que es la iglesia de Jesucristo. La familia de la fe. La familia cristiana. Por eso es impactante lo que Dios le dice a Jacob, ¿verdad? Y se lo dice a usted. ¿Y cuántas veces nos los habrá dicho a cada uno de nosotros? En Génesis 28:15. ¿Qué dice Génesis 28:15? Entre las cosas que dice ahí, mire lo que está subrayado o sobresaltado. He aquí, yo estoy contigo. Ponga las dos palabras, estoy contigo. Fue lo primero que Dios le dijo a Jacob. Y luego le dice, y te guardaré. Fíjese esas dos promesas. Estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres. Y más adelante le dice, no te dejaré. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya hecho lo que te he dicho. Dios tiene propósitos santos para usted. Dios tiene propósitos santos para su familia. Y son propósitos que nos van a maravillar. Nosotros mismos vamos a quedar asombrados, maravillados de lo que Dios va a hacer con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Dios tiene propósitos maravillosos para Casa de Oración. No olvide, y esto es posible solo porque la gracia de Dios es por nosotros, la gracia de Dios es con nosotros y la gracia de Dios sigue obrando, actuando, guiándonos a sus propósitos a pesar de nosotros. Damos gracias a Dios por la fidelidad suya al Señor. Recuerde, este tiempo es especial para ustedes, pero también para nosotros, porque estamos en una escuela diferente. Sin embargo, la gracia de Dios está con nosotros, por nosotros, y es suficiente para que nosotros cumplamos los propósitos por los cuales Él nos tiene en esta situación ahora, a ustedes y a nosotros. Así es. ¿Qué nos queda? Solamente inclinar nuestro corazón, postrar nuestro ser. Y la oración que tenemos ahí escrita, que sea la expresión de nuestro interior, de nuestro corazón y de nuestra actitud delante del Señor. Incline su rostro y hagamos esta oración. Padre Celestial, ante tu sobreabundante gracia, preveniente, que es por nosotros, tu gracia suficiente, que es con nosotros, y tu gracia persistente, a pesar de nosotros, solo me queda humillarme ante ti, pedirte perdón y consagrar todo mi ser para tu gloria, servicio, en nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Que la gracia del Señor, que ha sido, que es y que será
hasta que este periodo de gracia finalice, pueda sobreabundar en su vida, en su familia y en la iglesia. Les amamos en el nombre del Señor, hermano, y les animamos a seguir esforzándose en esta gracia sobreabundante de Dios. Y en la voluntad perfecta de nuestro Dios, pues nos veremos la próxima semana. Sigamos todos adelante confiando en Él y siendo agradecidos. Bendiciones. Amén.